Conferencia diaria por la contingencia de salud con el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Dr. Manuel Enrique de la O. Cavazos, en el cual habla el Dr. Adrián Camacho, jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario, en el cual explica los manejos de hospitalización de personas en la sociedad y prevención. Este es un análisis que hicimos de los primeros 73 pacientes para determinar qué características tienen los pacientes que requieren hospitalización contra los que no requieren hospitalización. Les voy a pedir que analicemos esto con mucho cuidado para interpretarlo de forma correcta. Las letras que ustedes pueden ver en la columna que les queda del lado derecho con una P, las letras que están en negritas, son aquellas que dieron un poder estadístico significativo, es decir, las que más valor tienen. El promedio de edad de las personas que hospitalizamos es mayor a las que no hospitalizamos. Esto es algo que ha sido a lo largo de esta pandemia igual en todos los países. Sin embargo, en este grupo de pacientes que estudiamos, aquellas personas que tienen arriba de 40 años tienen 23 veces más posibilidad de ser hospitalizados que aquellos que tienen menos de 40 años. Aquellos que fueron de género masculino tienen 12 veces más probabilidad de ser hospitalizados. Y interesante, aquellos pacientes que recibieron antibióticos tienen más probabilidad de ser hospitalizados. Pero esto no es porque recibieron antibióticos, fíjense muy bien, estos pacientes fueron atendidos 2 o 3 veces antes de un diagnóstico de coronavirus y se les dio antibióticos pensando en infecciones respiratorias comunes. Ojo, porque estas son oportunidades perdidas de un diagnóstico y potencial aumento en el contagio de estas personas. Si ustedes pueden ver, las personas que tienen más de 5 días con fiebre, más de 6 días con fiebre, han tenido mayor riesgo de ser hospitalizados. Pero esto no significa que aquella persona abajo de 40 años no tenga riesgo de hospitalizarse. Vean, me voy a adelantar a esta diapositiva. Este es un caso que hospitalizamos ayer. 25 años, no es diabético, no tiene sus defensas bajas, no fuma, ¿sí? Tiene 3 días con fiebre, 2 días con falta de aire y 1 día en terapia intensiva, de ayer a hoy. Es un paciente que en 3 días, 25 años, sano, llegó a terapia intensiva. Esto es extraordinario en otras enfermedades. Generalmente un hombre previamente sano de esa edad tiene que tener una enfermedad catastrófica para llegar a terapia intensiva. Esto es lo que está pasando. No se necesita ser radiólogo para interpretar esta radiografía. Los pulmones deberían de ser negros y ustedes pueden ver puras manchas blancas. Este es un paciente críticamente enfermo, pero no tiene ninguno de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que pasó con este paciente? Esto. Son pacientes que no respetaron el quedarse en casa, que se expusieron por cosas que no son esenciales. Este paciente tiene antecedente de haber salido, ¿sí?, de compras de forma innecesaria, es su único factor de riesgo. Y en este momento él tiene una esposa, tiene 2 hijos que potencialmente puedan estar infectados y que están en vigilancia. Pero tenemos todas estas actividades que la población considera que no son de riesgo. Esto, aún y con sana distancia, ustedes me disculparán, pero un pastel y pan y cerveza no son ninguna de ellas indispensables. Entonces, esto nos está poniendo en riesgo para llegar a esos casos. Me regreso a esta diapositiva. Este es un cálculo que hice de forma personal, que puede tener sus asegúnes y muchos asegúnes, pero más o menos con la gráfica que les puse del R0, ¿sí? ¿Qué tan contagioso es? Y lo hemos visto en todas las conferencias. Hasta el día de ayer teníamos 799 casos identificados, pero tenemos muchos casos que no tuvieron síntomas o tuvieron síntomas tan leves que no buscaron atención médica y que finalmente pasaron asintomáticos o se curaron porque su sistema inmunológico los curó
Y más o menos en ese cálculo podríamos decir que existen entre 1.998 pacientes a 4.500 pacientes en el estado y que pudieran haber desarrollado síntomas leves o estar asintomáticos, pero ellos en alguna fase son contagiosos, aunque no tengan síntomas, aunque sus síntomas sean leves, por lo cual es indispensable seguir esta estrategia de quedarnos en casa y tener mínimo contacto con los demás. Importante, ustedes, medios de comunicación que transmitan la información, viene el 10 de mayo, un día que se antoja mucho estar en familia, y creo que para aquellos que tenemos la fortuna de tener a nuestras madres, el mejor regalo que les podemos dar es salud. ¿Sí? Si nosotros tenemos ausencia de contacto o el mínimo contacto con ellas, creo que es el mejor regalo que podemos tener. Esto desafortunadamente lo vimos en Semana Santa, donde la gente no respetó el quedarse en casa, lo vimos el Día del Niño, donde no hubo respeto a las medidas. Que no nos vuelva a suceder, porque la situación es muy compleja. Cierro con esta diapositiva diciéndoles que hay una mortalidad por coronavirus. La gente muere por coronavirus propiamente por la infección, pero también hay una mortalidad por coronavirus que está asociada a la sobrecarga de trabajo del sistema de salud. Jamás podremos comparar la atención que una enfermera puede brindar a 1 a 2 pacientes con la atención que una enfermera puede brindar a 10 pacientes al mismo tiempo. Y esto es algo que no se puede leer tan fácilmente, pero que se debe de entender entre líneas. Hay una mortalidad por sobrecarga del sistema. Eso es lo que queremos evitar. Si va a haber contagios, que sean manejables por el sistema. Eso es la importancia de aplanar esa curva. Queremos que el personal de salud también no se enferme, porque si la enfermera o el médico que está atendiendo desarrolla los síntomas, tiene que salir de combate. Entonces, estos son los mensajes entre líneas. Cierro diciendo que siempre he tenido una fascinación por los bomberos. Los bomberos son para mí una especie fuera de serie y son superhumanos, porque si en algún momento alguien gritara fuego en esa esquina, todos correríamos por instinto para allá. Nadie correría para allá excepto alguien, que son los bomberos. Los bomberos siempre van a ir a correr a pesar de que saben que se pueden quemar, a pesar de eso. Pero ahora tenemos otra especie también extraordinaria, que son los trabajadores de salud, que se levantan temprano, que hacen lo posible por llegar a trabajar, que se ponen un traje todos los días y que enfrentan a estos pacientes sabiendo que se pueden contagiar. Y no merecen más que todo nuestro respeto por hacer esto todos los días. Yo quisiera públicamente felicitar a todos los trabajadores de salud y todas aquellas personas que apoyan a los trabajadores de salud, que es muy importante, porque sin ellos jamás podríamos contener este problema.